Vamos al libro de Daniel, capítulo 4, verso 30, y leemos así. Habló el rey y dijo, Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Amén. Dejamos ahí la lectura, pueden tomar su asiento. ¿Por qué Dios resiste el orgullo? Ese es el tema del que vamos a hablar en esta mañana. ¿Por qué Dios resiste el orgullo? Hay una verdad central en lo que hemos leído, y es que cuando el hombre se atribuye la gloria que solamente le pertenece a Dios, cosecha el orgullo, lo que conduce espiritualmente a la ruina, a la humillación y al alejamiento de la gracia divina. ¿Escucharon, hermanos? Voy a repetirlo porque quiero que le pongan atención a esta verdad central. Cuando el hombre se atribuye la gloria que solo le pertenece al Dios vivo, cosecha el orgullo, lo que conduce espiritualmente a la ruina, a la humillación y al alejamiento de la gracia divina. El orgullo es un pecado que a través de la palabra es grave. Y el orgullo consiste en una actitud de autosuficiencia y arrogancia, en la que el ser humano se exalta a sí mismo, vive su propia gloria y vive como si no necesitara a Dios. Este pecado es un pecado antiguo. De hecho, es el primer pecado que registra la Escritura. La Biblia enseña que el orgullo es un pecado que nació en el mismo corazón de Satanás. Y este pecado, cuando él entró en su corazón, dice la Escritura que Satanás se rebeló contra Dios. El orgullo es un pecado que tiene varias caras. No es en sí solo la palabra, sino que encierra muchas formas de operación en el corazón. Cuando el querubín, dice la palabra de Dios que él fue creado perfecto desde el día primero que Dios lo hizo. Pero
Cuando él se rebeló ante Dios, la Biblia relata que también contaminó a una gran cantidad de ángeles para que hicieran una rebelión celestial. La Biblia dice que el arcángel Miguel con los ejércitos celestiales tuvieron una batalla y Satanás con sus ángeles fue vencido y expulsado del cielo. Vemos allá en el Génesis, cuando Dios puso a los primeros hombres en aquel huerto, los hizo perfectos y llenos de inocencia y de gracia. Y aquel querubín lleno de orgullo se propuso en destruir aquella perfección de Dios. Y él sabía que la forma de poder destruirlo era que el corazón de ellos fuera contaminado a través del mismo pecado el cual había cometido el día que se rebeló contra el Señor. Entonces, para entrar en más detalle, vamos a leer esa parte en Génesis 3. Si gustan, pues solo tomen la cita y lo pueden ver en su casa. Y en Génesis 3 hay un relato, y quiero que lo voy a leer porque es bien interesante lo que el Señor nos deja escrito. Cómo Satanás, con su astucia, cautivó la atención de Eva, de la mujer, y comienza con una pregunta Satanás y le dice: ¿con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Le preguntó. Noten algo bien interesante, que las primeras palabras que Satanás saca para dárselas a la mujer ya estaban tergiversadas, porque Dios no dijo así. Él es un experto en querer torcer las escrituras y lo que Dios habla. Y la mujer, vean con qué inocencia le responde, porque no tenía ni idea a quién tenía enfrente. Le responde con una inocencia y le dice la mujer: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Le corrige. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, que no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí hay otro aspecto interesante, porque tampoco el Señor dijo así. El Señor a ese árbol le llamó el árbol de la ciencia del bien y del mal. La respuesta que la mujer dio omitió esa parte. Lo que Satanás quería era llegar al corazón de ella para poderle causar deseos. Y vemos que él le responde y le dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. A este punto.
el árbol era bueno para comer. Lo vio sus ojos, usándolos para desear. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Dos aspectos. Entonces, el corazón de la mujer, con esa conversación, ya había sido atrapado. Y entró por desear algo y por creer que iba a ser igual a Dios. Y eso consiste este pecado, que cuando el hombre se adjudica una posición que no le corresponde, el corazón se llena de orgullo. Cuando el hombre toma la acción de querer igualarse a Dios, deja entonces de darle la gloria a Dios y comienza a creer que Él es bueno, que tiene capacidad, que tiene inteligencia, que puede hacer las cosas por sí mismo. Y el orgullo comienza a minar su corazón sin que el hombre se dé cuenta de que ya cayó en la trampa. Miren cómo de suave y de sutil fue Eva para penetrar el orgullo. Y cuando le dijo, el día que coman de ese fruto, sabe Dios que ustedes van a ser como Él. El mismo sentir del corazón de Él, porque la palabra de Dios describe lo que Satanás quiso hacer. Y dice la palabra de Dios que Satanás dijo, tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso fue lo que había en el corazón de Satanás. Y eso mismo estaba sembrando en el corazón de la mujer cuando la tentó allá en el paraíso. Y aquí, hermanos, es donde vamos entrando en detalle, porque este pecado es el principal pecado que entra en la vida del hombre para que de él se deriven todos los pecados que existen hasta la fecha en el mundo. Porque cuando el hombre se enorgullece, sucede un aspecto importante que debemos notar. Y es que como está altivo, entonces el Espíritu de Dios ya no puede tener esa solvencia, esa libertad con el corazón de ese hombre. Por eso es que la palabra de Dios dice que el Señor resiste a los soberbios, que resiste al orgulloso. Porque cuando el orgullo llega al corazón, hay un alejamiento espiritual, hay una insensibilidad que comienza a penetrar de una forma tan lenta que no se da cuenta.
de Nabucodonosor. No vamos a hablar mucho de ese rey, solo la referencia para poder entrar en el detalle. Pero noten algo interesante, porque Dios le dice a Jeremías, ve y profetiza a todos los señores de la tierra, es decir, a los reyes, y le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, o sea, a los reyes: yo hice la tierra, yo hice al hombre, a las bestias que están sobre la faz de la tierra, le dice el Señor a Jeremías, con mi gran poder y mi brazo extendido, y la di a quien yo quise, le dice el Señor a Jeremías. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y aquí le llama mi siervo de una manera inconsciente. Nabucodonosor fue siervo del Señor porque le sirvió en los planes que Dios tenía para su vida, aunque él no sabía en este momento. Pero vemos que el poder de aquel rey había sido dado por designios de Dios para su vida. Es un punto importante porque muchas veces a nosotros se nos olvida que todo cuanto poseemos en nuestra vida ha sido fruto de un trabajo, de un esfuerzo, de un constante en nuestra vida, de la inteligencia que Dios nos ha dado. Pero ahí está el punto, que todo lo que nosotros hemos hecho y tenemos hasta hoy, lo tenemos porque Dios así lo quiso. Porque en su amor y misericordia Dios ha querido bendecir nuestras vidas, y lo que tenemos y lo que hemos logrado hasta hoy ha sido por la mano misericordiosa de Dios. Por lo tanto, orgulloso es el corazón cuando dice: miren lo que yo tengo, y miren lo que yo he logrado, y miren lo que yo compro, y miren qué bonito lo que yo me compré, sin darle la gloria a Dios. Porque cada cosa que hay en nuestra vida es un regalo del Señor. Nada aquí nos pertenece, nada aquí nos vamos a llevar el día que tengamos que partir de esta tierra. Y más bien lo que queda es pleito con las cosas que dejamos. ¿Sí? Ahí se quedan empleitados con lo que se deja. Y es lo mismo que le sucedió a este rey. Y podemos ver que Nabucodonosor recibió el poder, la soberanía que tenía de aquellas tierras, y fue Dios quien se las dio. Y con su corazón enaltecido, cuando lo vemos hablar, pareciera que el mismo Satanás está hablando. Y dice en su corazón que él estaba tranquilo, dice, en su casa. Nabucodonosor estaba tranquilo en su casa, apreciando, reflexionando, viviendo todo el poder que tenía. Y si ustedes escudriñan la vida de él sujetó todas las tierras de aquel entonces. Entonces él se sintió
palacio. Era intocable. Su orgullo era tan grande que salió de su boca esta expresión y dijo de que todo lo que él había creado y había hecho, lo había hecho con sus fuerzas. Y dijo, no está la gran Babilonia, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. No es esta la casa que yo he hecho. No son estos los carros que yo he comprado. No son estas las cosas que yo tengo en mi casa. Mierdas, qué elegantes son. Y cuando el rey estaba hablando de esa manera, dice la palabra de Dios que se adjudicó la gloria a sí mismo. Se adjudicó la gloria. Y en ese momento, qué tremendo esto, hermanos, cuando yo lo leía. Porque ni había terminado él de decir la expresión. Y dice el versículo 31. Cuando aún estaba la palabra en la boca del rey, dice, cuando vino una voz del cielo, no había terminado, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, reina Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Cuando él escuchó esa voz, y ustedes siguen el relato, van a dar cuenta de todo lo que le pasó al rey. Creo la mayoría sabe la historia. Pero esto nos sirve para reflexionar. Y yo voy a entrar en detalle. Apenas voy a la introducción, pero voy a terminar rápido, no me preocupen. Ya voy a terminar. Hoy va a ser corto el mensaje. Quiero hablar entonces en detalle que el orgullo es un pecado que se disfraza en toda la sociedad, en todos los niveles sociales. El orgullo está en el corazón de la gente pobre. El orgullo está en el corazón de la gente rica. El orgullo está en el corazón de la gente que tiene más o menos dinero. Pero lo más sorprendente, hermano, de este pecado es que también está en la iglesia. Pocos dicen amén, pero va a ver que es cierto, porque lo vamos a ver a través de la palabra. Y aquí es donde es importante que esta mañana recibamos, hermanos, la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor puede ser amarga a nuestro corazón, pero es medicina para nuestra alma. A veces nos duele, a veces nos lastima la palabra, porque ciertamente va a golpear aquel orgullo, aquellas barreras que nos tienen protegidos de acuerdo a nuestra forma de querer vivir. Pero si permitimos que esa palabra que golpea nos quiebre, esa misma palabra va a ser nuestra sanidad, esa misma palabra va a ser nuestra vitamina, nuestra medicina. Y es tremendo, hermanos, cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta que este pecado fue el primero y es tan viejo que aún sigue dañando, golpeando y destruyendo el corazón
la humanidad. Y ha golpeado tanto que por todo esto, hermanos, a través de la historia, han habido infinidad de muertes, cantidades de guerras, batallas, muerte de gente inocente. A través de esto, hermanos, de este pecado, las personas, hermanos, pierden toda sensibilidad, pierden toda relación con Dios. Y es tan grave este pecado que ha venido a destruir la vida del mismo hombre, ha destruido pueblos, ha destruido naciones, ha destruido reinos, ha destruido iglesias, ha destruido cristianos, ha destruido el pueblo de Dios, porque es un pecado, hermanos, que carcome, que destruye silenciosamente, porque no se puede ver mientras está escondido en el corazón. Jesucristo, allá en el Evangelio de Mateo, le dice a los religiosos de aquella época, de los religiosos, a los escribas y a los fariseos, el Señor les da una palabra fuerte a sus vidas y les dice que son sepulcros blanqueados, porque por fuera sus ropas son hermosas, le dice, y visten con corbata, y andan bien vestidos y bonitos y adornados, le dice a aquel entonces. Pero por dentro les dice, son sepulcros llenos de huesos de muertos, le dice el Señor. Y estoy citando esta porción no porque yo, hermanos, quiero decirles a ustedes esto. Le estoy citando porque estamos hablando acerca del pecado, del orgullo. Y Jesús quería hacer énfasis cómo estaba la condición espiritual de aquellos líderes en aquel entonces, que se ponían en las esquinas a ver que ayunaban y oraban para que la gente los viera. Parecían llenos de santidad y de pureza, pero Dios conocía sus corazones y que sus corazones estaban llenos de maldad, estaban llenos de pecado. Pero vamos a ver más a detalle en el Evangelio de Lucas capítulo 18 y en el versículo 9 el Señor Jesucristo comienza con estas palabras en ese versículo, y el escritor Lucas dice que a unos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a otros, les dijo esta parábola. Vean cómo comienza el escritor de Lucas con ese versículo y hace énfasis. Lucas hace énfasis a quién se dirigió Jesús con esta parábola. Dice que confiaban en sí mismos y menospreciaban a otros. ¿Qué había en el corazón de ellos? Estaban llenos de orgullo. Estaban llenos de orgullo. Y eran los líderes religiosos. ¿Cuántos saben cuál es la parábola? Del publicano y del fariseo. Y el Señor les da la parábola y les dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba el fariseo puesto en pie y decía de esta manera. Dice la Biblia, y usa una palabra importante porque dice que oraba consigo mismo, dice Jesús. Él no está
Jesús dice, oraba consigo mismo. ¿Sabe por qué Jesús puso esta palabra ahí? Porque la oración de este fariseo no estaba siendo recibida delante de Dios. Estaba orando para sí. Estaba diciéndose las cosas para sí mismo, por la condición que había en su corazón. Y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco soy como este publicano, le dice. Y añade más, y esto es lo tremendo, hermano, porque le comienza a decir: ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que tengo, de todo lo que gano. En tal condición, este hombre pensó que su vida estaba excelente, porque estaba haciendo las disciplinas espirituales, pero lo que él no veía era el pecado del orgullo que había entrado en su corazón, y ese pecado estaba llevando a menospreciar la vida de otros. Por esa razón, hermanos, viene el publicano, y el publicano entra, y dice la Biblia que ni siquiera se atrevía a levantar su rostro. Él estaba humillado, hermanos, como el trigo. Se lo dije una vez, estaba así, no levantaba su rostro. ¿Por qué? Porque él reconocía su pecado. Él sabía que dentro de su corazón había mal, y el Señor en la parábola dice que el fariseo no levantó su rostro, y dice que él decía: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Aquel fariseo oraba: que sea propicio, porque soy un pecador. Aquel estaba reconociendo sus fallas, aquel estaba reconociendo el pecado. El problema, hermanos, en la humanidad y en la misma iglesia es que el orgullo nos hace perder la insensibilidad. Y como estamos en ayunos y en oración y que vamos a la iglesia, creemos que eso es todo. Pero la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y también la palabra de Dios dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. Dice el Señor que el publicano bajó a su casa justificado antes que el otro. El punto aquí, hermanos, y este es el interesante y el corazón del mensaje, es que dentro de la vida cristiana no nos damos cuenta muchas veces que la manera como estamos viviendo va a traer un fruto y una cosecha, porque todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. En el libro de Job hay una expresión que dice que los que harán iniquidad y siembran injuria, eso cosecharán. En el libro de Jeremías dice que sembraron trigo y cosecharon espinos. Oseas dice que sembraron vientos y cosecharon tempestades. Porque todo lo
entonces, ¿por qué persistimos? Y entonces, ¿por qué injuriamos? Y entonces, Belsasar es uno de los que le sucedió a Nabucodonosor. Dice la Escritura que estaba en sus banquetes, en sus deleites, con sus mujeres, concubinas y sus esposas. Y no le bastó el orgullo que sentía y mandó a sacar las copas y todos aquellos utensilios que eran consagrados a Dios y los ocupó para tomar, para beber. Y en el momento que él estaba haciendo eso con sus mujeres, sus esposas y concubinas, una mano se apareció en la pared y escribió aquellas palabras. Y él se quedó asustado. ¿Y qué es esto? ¿Y qué dice? Y mandó a llamar a los sabios y mandó a llamar a sus consejeros para que le dijeran el significado, y nadie sabía qué decía. Y vino la mujer y le dijo: en el tiempo de tu padre había un hombre muy sabio y muy superior de espíritu a todos los demás. Él se llama Daniel, le dijo. Manda a traerlo porque él te va a decir lo que dice la Escritura. Y el rey mandó a traer a Daniel. Y cuando Daniel llegó y vio la Escritura, le dijo a Daniel: si usted lee la Escritura, se va a dar cuenta. Este Belsasar sabía lo que le había pasado a Nabucodonosor, lo que Dios había hecho con él para humillarlo. Lo había hecho una bestia, comiendo hierba como buey, dice la Biblia. Y pasó 7 tiempos hasta que le fue devuelta la cordura al rey Nabucodonosor. Y dice que alzó su mirada a los cielos. Y cuando alzó su mirada a los cielos, reconoció que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo que hizo los cielos y la tierra, es el único Dios verdadero. Y aquel rey reconoció el gobierno y la soberanía de ese Dios. Y aquel rey se humilló. Y cuando la palabra de Dios dice que aquel rey se humilló, entonces le fue devuelto el reino, fue restituido, y todo lo que le fue quitado le fue devuelto. Porque cuando el hombre se humilla, Dios lo enaltece. Cuando el hombre se humilla, Dios lo levanta. Pero cuando el hombre se llena de orgullo, es humillado, dice la palabra de Dios. Es que nadie va a lograr vencer en esta vida si permanece con un corazón orgulloso. El hombre que permanece con un corazón así piensa que no necesita a Dios, piensa que puede resolver su vida con sus capacidades, con su inteligencia. El hombre que es orgulloso piensa que él puede salir adelante con su trabajo porque tiene buen empleo, con todos los bienes porque no le falta nada. Piensa que eso es todo en su vida y no se da cuenta que un día la muerte le va a visitar, su vida se va a terminar y va a despertar en el otro lado de la vida y se va a dar cuenta, hermanos, que perdió todo lo que pudo ganar, hermanos, porque nunca le dio la gloria a Dios. Y así son todos los que persisten en mantener una posición de orgullo delante de Dios. Nabucodonosor fue quebrado y Daniel le dijo a Belsasar: ha sido puesto en balanza, le dijo la traducción de la Escritura. Ha sido puesto en balanza, ha sido puesto en el juicio, en la justicia de Dios. Tu vida ha sido evaluada por Dios.
y ha sido encontrado falto. Y ahí mismo le dijo que su vida iba a ser quitada. Cuando Daniel estaba dando estas palabras a Belsasar, dice la Biblia que estaba siendo invadido por el enemigo. Y el río de Babilonia había sido desviado. Y cuenta que desviaron el río y pudieron meterse por bajo para penetrar en la ciudad. Y ese día, la ciudad de Babilonia fue tomada, fue destruida, y Belsasar fue muerto, porque Dios estaba airado por haber tenido la osadía de haber tomado los utensilios consagrados al Señor y haberlos usado para profanarlos en sus borracheras, con sus mujeres, sus concubinas. Dios estaba en contra del rey, y el orgullo de ese rey lo llevó a la muerte. ¿Por qué persistimos entonces? También existe el orgullo religioso, el orgullo espiritual. No te sientas más porque te sientes consagrado a Dios. Ten cuidado de eso, porque si tu vida está en santidad, cuida la santidad de tu vida. La Biblia dice que el que es santo, que se santifique más. Y que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque Satanás siempre va a estar al acecho. Siempre va a estar al acecho para desviarte, para hacerte sentir, hermana, qué bonito canta usted. A mí me gusta cómo alaba al Señor. Hermana, es que a mí me gusta, hermana corista, su voz es bien linda, hermana. Cómo alaba al Señor. Y el corazón, la vida que está en una perfecta comunión con Dios, la vida que reconoce que nuestra vida depende de la providencia divina y que no depende de los elogios, ni de las palabras, ni de la exaltación que el hombre da, sino que depende plenamente de la gracia de Dios. Aquellos se mantienen firmes, aquellos se mantienen firmes. Pero el que anda buscando alabanza de hombre, el que anda buscando palabras bonitas que le digan lo bueno y espiritual que es, este va a ser derrumbado, hermanos. Va a ser derrumbado por el Señor, porque Dios no resiste al soberbio, Dios no resiste al orgullo de su pueblo, y por el mismo amor que Dios le tiene a su vida, Dios tiene que derrumbarlo, porque no aguanta Dios ver que sus hijos vivan así. Te voy a hacer regresar para que comiences de nuevo. Y tarde o temprano el fruto se produce. Dice la palabra de Dios. Hay un proverbio, con esto voy terminando. El proverbio 16, 18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Y eso es lo que nos ha pasado a muchos. Satanás comenzó a platicar con Eva, y la primera pregunta que le hizo fue una mentira, porque torció
la palabra que Dios había dicho y se le dio vuelta a Eva para ver si Eva le entorpecía su mente. Y le dijo: con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Y así sucede. Por eso, hermanos, es que nosotros los cristianos y aquellos que aún no lo son, deben de saber una cosa importante: que la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios tiene poder, y la palabra de Dios es viva y es eficaz, hermanos. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Satanás usó la misma palabra de Dios para hacerlo tropezar, porque Satanás es astuto, utiliza la misma palabra, y los hermanos utilizan la misma palabra para justificar sus faltas, utilizan la misma palabra para enjuiciar a otro, utilizan la misma palabra para encerrar a otro, porque Satanás es astuto, utiliza la misma palabra, pero el que conoce la palabra responde con la misma palabra. El que conoce la palabra se defiende con la misma palabra, y el que tiene la palabra de Dios en su corazón, ese permanece firme, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Satanás no puede contra la palabra de Dios. Satanás siempre va a ser vencido, y la mentira siempre va a ser vencida cuando nosotros usemos la palabra de Dios. Escucha bien, hermanos. Escucha bien, iglesia. Escucha bien, amigo. El Señor te ha traído esta mañana a este lugar porque te ama. Toda persona orgullosa tendrá un fin catastrófico. El orgullo, hermanos, infecta el corazón de todo ser humano, hombres y mujeres. El orgullo destruye familias. El orgullo destruye, hermanos, sociedades. Debemos de cuidarnos. El que empieza a estar firme, siga firme. Y la mejor manera de estar firme, Jesucristo lo dijo al final de la parábola. El Señor lo dijo: que todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De nada te sirve mantener una posición pensando que tú vas a poder resolver tu vida. Eres inteligente, Dios te lo ha dado, pero la situación del pecado no se resuelve con la inteligencia del ser humano. El problema del pecado se resuelve con la sangre de Cristo. El problema del pecado se resuelve con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay hombre que haya podido mantenerse de pie en su orgullo sin que no haya sido derribado. No vale más ser así. Escucha, mi hermano, esta mañana. ¿De qué te sirve mantener una posición de soberbia? Padre de familia, la palabra de Dios dice que tú eres la cabeza
porción para exaltar el machismo y el orgullo. Y si tú eres la cabeza, es que primero a ti te van a pedir cuentas por lo que hiciste con la familia que Dios te dio. Hombres, somos los responsables de nuestros hijos. Somos los responsables de nuestras familias. Y digo esto porque el hombre tiende a ser más soberbio, aunque la mujer no se queda atrás. Aleluya. Pero el Señor, hermanos, nos pedirá cuentas. Se me viene a la mente lo último. Ya cierro, de verdad, y termino. Yo se lo he dicho a mis hijos algunas veces, cuando se enojan conmigo porque los regaño. Elí, el sacerdote, tenía a sus hijos, y la Biblia dice que sus hijos no caminaban bien delante de Dios. Y tenían descontento a Dios por lo malo que hacían. Y también ministraban. Los hijos de Elí también ministraban en el templo. También eran servidores de Dios. Pero un día Dios le quitó la vida al sacerdote Elí. ¿Por qué? Porque nunca estorbó el pecado de sus hijos. Dejó que el orgullo del corazón de sus hijos se inflara tanto que llegó a la presencia de Dios. Y fue cortado porque nunca estorbó el pecado de sus hijos. Padre, madre, el orgullo se mete en la casa y se mete en el corazón de las familias, y cuando se mete la destruye, las hace pedazos, las derriba. Este pecado, hermanos, tiene una solución. Hay un remedio para esto. Lo repito. Al que se humilla, Dios lo exalta. Al que reconoce que es ser humilde. Humilde es aquella persona, muchos dicen, es que es humilde el hermanito. ¿Por qué? Porque no tiene dinero, eso no es humildad. El corazón humilde es el corazón que depende completamente de Dios, que reconoce que Él no puede hacer nada sin el Señor, y que cuando se equivoca, cuando falla, acepta su falla, acepta su error, y va donde el Señor y pide perdón, y va donde el hermano y le pide perdón, y va donde la hermana y le pide perdón. Ese es ser humilde. Reconocer que fallamos a la hermana, al hermano, y vamos, hermano, perdóneme, porque yo hice esto con usted, y cuando usted hace eso, la gloria de Dios se moverá en su vida, la gloria de Dios se moverá en su corazón, porque está destruyendo el pecado más grande, lo está derribando, y cuando el orgullo se derriba, se rompe todo, hermanos, y hay libertad, hay libertad. En Cristo Jesús. Denle la gloria al Señor. Aleluya. Bendito Padre Celestial, que nos hiciste entender, Dios mío, la grandeza y la soberanía, Señor, de tu nombre. Gracias sean dadas al Señor.
humilló haciéndose hombre, dejó su trono, dejó su reino, dejó todas las huestes angelicales, dejó toda su riqueza y vino a esta tierra y se hizo humano y no tuvo nada. Todo lo que tenía que era prestado, todo lo que tenía era prestado, el asna era prestada, la mesa y el lugar donde cenaron era prestado, todo lo que tenía era prestado. Aquel nunca tuvo nada, el que era el dueño del oro y la plata, el que era el dueño de todo, dejó todo y se humilló a sí mismo para darle salvación a nuestras vidas. Y así destruyó toda la obra del diablo. Y dice la palabra de Dios que se humilló hasta lo sumo y llegó a la muerte de la cruz. Aprendió la obediencia, porque él nunca le había obedecido a nadie, si es el Dios todopoderoso del cielo y la tierra. Pero cuando estuvo aquí le dijo: Padre, le dijo cuando estaba en el huerto, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, le dijo. Y entonces él fue obediente hasta la muerte, hermanos, y no se detuvo, porque sabía, hermanos, que en ese sacrificio, en esa humillación, estaban jugando la vida suya y la mía, hermanos. Y entonces, hermanos, tenemos tan grande regalo de Dios para poderle dar gracias en esta mañana, Señor. Inclinemos nuestro rostro. Hable con el Señor ahí donde está. Si su vida ha sido tocada por esta palabra, es porque Dios tiene algo especial para usted. Una cosa tenga segura, que cuando el ser humano se humilla delante de la presencia de Dios, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Si su vida ha sido tocada por el Señor, y en esta mañana quiere ser humilde y reconocer que necesita a Dios para seguir adelante en su vida, venga a los pies de Cristo. Venga a las manos del Señor. Si su corazón, el Señor le ha hablado, venga. Siempre
estás. Aleluya. Oh, bendito Dios del cielo. Oh, bendito Señor. Hay una persona más que va a aceptar a Cristo esta mañana. Dile gracias al Señor. Dios te está hablando. Dios te está tocando tu vida. Dios te está moviéndose en tu corazón, Señor. Oh, bendito Dios. Entrega todo lo que tienes a Cristo Jesús. Entrégale al Señor tu vida. Gracias, Señor. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar por los que están aquí enfrente. Vamos a interceder, iglesia. El Señor, Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, mira esta vida, Señor, que está delante de tu presencia. Oh Padre Celestial, bendícela, Señor. Bendice la vida, Señor, de esta hermano. Espíritu Santo, dale, Señor, una unción especial a su vida. Toma, Señor, su corazón, su alma, su mente. Bendícelo, Señor. Llénalo de sabiduría. Llénalo de tu Espíritu Santo. Glorifica tu nombre en su vida, que te vean en él, Señor. Que él te sirva, Padre Celestial, y que cuando él hable puede impactar muchas vidas, Señor. Puede impactar nuestras almas y alcanzarlas para Cristo, Señor. Utiliza su corazón y su vida, Padre Celestial. Mira la vida, Señor, de mi hermana. Oh, Dios bendito, tu amor es grande para su vida. Tu amor es grande, Señor, para su alma. En esta mañana, Señor, la ponemos en tus manos poderosas para que haga de su vida, Señor, una gran mujer, Señor. Que la levantes con un poder grande, Señor, y que tu Espíritu fluya, que tu sabiduría fluya, que tu gran gloria y poder fluya a través de ella, Señor. Usa sus manos, usa su vida, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre Celestial. Mira, Padre Celestial, esa criatura, Señor, que está en el vientre, Padre. Señor, desde ya ponemos esa criatura, Señor, y la consagramos a ti, Padre Santo. Que esta criatura, Señor, traiga una unción de tu Espíritu Santo, Señor. Que traiga una bendición poderosa, Señor. Que sea útil para tu gloria, Señor. Y cuando nazca, traiga bendición a la familia. Traiga bendición a su madre, Señor. Traiga, Señor, provisión. Trae, Señor, amado, en el nombre de Jesús, tu gracia. Y derrámala ahora, Señor, Espíritu Santo. Toca su corazón, Señor. Tú estás ministrándola ahora, Padre Celestial. Oh, qué glorioso eres, Señor.
Gracias, bendito Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios.